Creencia inquebrantable, Sandro Rodríguez. Capítulo 1, parte 6. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Cuando me convertí en hombre, dejé atrás las cosas de niño. 1 Corintios 13:11. La historia de Ginodé tiene algunas vueltas inesperadas que siempre me han hecho creer en el poder de Dios. Él nos guía y nos muestra el camino cuando menos lo esperamos. Estaba trabajando en el interior de Goyas y noté que había algo diferente en el hotel donde estaba hospedado. Había un bullicio inusual en el hall. Había pasado todo el día mostrando y vendiendo planes y productos Ginodé, pero aún así quise saber qué estaba pasando. Fui a la recepción y, atento a lo que pasaba, pregunté: ¿qué estaban haciendo allí esas personas? Ah, es una empresa que va a hacer una reunión aquí, respondió la recepcionista. Nadie sabía decirme cuál era el nombre de la empresa, pero insistí hasta que vi un papel escrito que decía Amway. Aquel día, a mediados de 1991, nacía mi primer contacto con el marketing multinivel. Subí a mi habitación y decidí que, ya que estaba allí, valía la pena hacer un esfuerzo y bajar para ver qué estaba ocurriendo. Siempre fui muy curioso y siempre quise entender aquello que no sabía. Aquello me llamó la atención porque cuando hacíamos nuestras reuniones de ventas con mi equipo de ventas, a lo sumo llegábamos a 10 personas. En esa reunión había más de 100 personas. Mi cabeza y mi corazón decían que algo interesante ocurría en aquel salón. Yo observaba a la gente y seguía sin entender qué los motivaba a estar allí. Sin celular o Google, que no existía en aquella época, tuve que investigar mucho para descubrir algo. Necesitaba tantear todo y conversar con los involucrados y poder tener mis propias percepciones. Pero era un nuevo negocio que nadie conocía, y todo lo que es nuevo causa un cierto temor. Yo veía que se trataba de algo disruptivo, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer en ventas directas. Les confieso que aquel día y en adelante era como si una semilla hubiera comenzado a germinar dentro de mí. Si yo quisiera que Ginodé fuera una empresa grande, necesitaría más que autoconfianza, necesitaría reinventar una industria muy acostumbrada a un modelo antiguo. Al rastrear cambios descubrí que en Amway muchas cosas interesantes sucedían. Tenía una visión de negocios completamente diferente, una empresa estadounidense creada en un país de cultura emprendedora, nueva en Brasil, que era un país que aún tenía una fuerte cultura de empleo fijo, o sea, hacer lo mínimo para ganar un salario a fin de mes. Incluso sin entender muy bien qué hacía Amway, todo esto que descubrí me tocó. Creía que Ginodé sería una gran compañía donde construiríamos algo que tendría mucho significado en la vida de muchas personas, porque desde el primer día esa era la gran misión de la empresa: ofrecer a la gente oportunidades para cambiar de vida a través de la venta de productos de altísima calidad a un consumidor extremadamente exigente por medio de la construcción de equipos de ventas. Queríamos causar impacto y hacer que la gente progresara. Yo no sabía si mis planes de crecimiento eran viables, pero pasé a buscar algo diferente para Ginodé en todas las áreas. Trabajé en el desarrollo de productos, contraté la primera agencia de diseño de producto, empecé a crear anuncios de revista, a participar de ferias y exhibiciones del sector y a buscar un futuro diferente para Ginodé. No podía predecir cuáles serían los cambios estratégicos que tendríamos que adoptar, pero veía sentido en todo aquello que empezaba a modelarse para crear algo nuevo. Yo mantenía vigor y entusiasmo día tras día, mientras mi espíritu emprendedor buscaba olfatear dónde serían las transformaciones más grandes. Así empecé a probar modelos sin ocultarle nada a mi equipo, tanto a la gente de ventas como nuestros líderes de ventas, como a los empleados de la oficina. Sabía que no podía esconderles nada, por eso siempre compartía todo con ellos, y de esa forma la confianza se fortalecería cada vez más y el vínculo que se establecía se volvía aún más genuino. Mientras aprendía a ejercer mi liderazgo, generaba una complicidad muy fuerte con todos. Defendíamos la misma idea, sabíamos las mismas cosas y yo compartía nuestra estrategia, algo que se convirtió en la piedra angular del negocio. Uno de nuestros secretos para el éxito acabó siendo exactamente ese: contar con un grupo unido y sólido que convertía a Ginodé en una verdadera familia. Uno de los primeros intentos fue generar una operación piloto mononivel. Quise insistentemente que fuéramos a una empresa como Natura o Avon, que eran las grandes compañías del sector. Evidentemente esto no funcionó. A diferencia de aquellas marcas, nosotros éramos una empresa de reventa y de equipos de venta. Nuestro ADN iba más allá de vender productos y construir equipos de venta. Construíamos redes de consultores sin saber que eso era marketing multinivel, pero ya lo hacíamos.
Armar una estrategia mononivel era diferente, ya que en ese modelo no existe la construcción de equipos de venta. Todo el liderazgo de ventas era una fuerza de ventas contratada que después reclutaba a otros revendedores. Pero Hinode nunca tuvo gerente de ventas, siempre tuvimos personas reclutando gente. Era muy difícil entender aquellas cuestiones de sectorización. El mononivel en aquella época sectorizaba a Brasil y presuponía un área cerrada de actuación. De esta forma, los gerentes tenían acceso limitado a las regiones, así como los creadores en Porto Seguro, que eran responsables apenas de un área. Sabía que yo no estaba en Porto Seguro trabajando con un área predeterminada. Quería tener espacio ilimitado para trabajar y enseñar a la gente a construir sus redes y a cambiar su estilo de vida. Fue justo en ese periodo que abrimos empresas distribuidores. Eran distribuidores locales en determinados puntos de Brasil que distribuían nuestros productos a vendedoras de su región. El éxito fue relativo, ya que tuvimos mucha morosidad. Muchos le daban plazo para pagar a sus vendedores y cuando los vendedores no pagaban no podían pagarnos. Otros usaban el dinero de forma equivocada. Aquello nos consumía, pero nos trajo grandes lecciones. Una de ellas fue durante un viaje que hice con mi madre al noreste del país. Teníamos 3 distribuidores en Marsello y el principal de ellos era un hombre que no retrasaba los pagos ni siquiera un día. Por otro lado, había otra distribuidora llamada María que nos daba un trabajo enorme para pagar. Mi madre y yo fuimos a visitar en coche la región de estos distribuidores. Enfrentamos lluvia, carreteras mal cuidadas y un neumático pinchado. Era una jornada que parecía no terminar nunca. Llegábamos a una ciudad, hacíamos las reuniones que teníamos que hacer y partíamos a la mañana siguiente. En cuanto llegamos a Marsello, fuimos a ver a este distribuidor que pagaba muy bien. Él me miró a mí y a mi madre con una cara de quien ya sabía todo y me preguntó: «Estás con problemas con María, ¿no?». Mi madre y yo nos miramos, como siempre fuimos muy transparentes porque queríamos fortalecer el lazo con las personas, queríamos que todos nos tratáramos como si fuéramos una familia y le respondimos: «Sí, ella está pasando por dificultades». Él sabía que era un buen pagador y un buen distribuidor. Noté algo diferente en su voz cuando dijo: «Estoy dispuesto a ayudar a María». Lo miré sin entender muy bien de dónde venía aquella predisposición repentina. «¡Qué buena noticia! ¡Muy bueno!». Me miró los ojos y continuó: «Estoy dispuesto a pagar su deuda con Hinode». Mi madre, que conservaba su sabiduría y su manera de ver las cosas a través de las palabras, preguntó para ver si había entendido bien. «¿Quieres pagar la deuda de María?». Afirmó con la cabeza y siguió: «Sí, quiero pagar su deuda. No hay problema, pago su deuda». Doña Adelaida notó algo en el aire. El clima parecía haberse modificado y, aunque aquella noticia parecía animadora, existía algo que necesitaba ser dicho. «¡Qué bueno! Si puedes pagar nos ayudas bastante». Y él siguió: «Pero hay una condición». Mi madre frunció la frente. ¿Condición? ¿Cuál? Él determinó: «Quiero que la despidas de la compañía». Su idea era clara, quería pagar las deudas de María para quedarse con toda la cartera de clientes que ella tenía. Mi madre, que no negociaba principios, no tuvo duda. Pausadamente le respondió: «Escucha bien lo que te voy a decir. Eres mi principal distribuidor, eres el que más compra, el que mejor paga, pero hay algo que no sabes sobre mí. Creo que una persona no tiene precio». El hombre abrió los ojos. Ella continuó: «Te necesito, pero por más que seas muy importante para mi negocio, necesito decirte una cosa. O retiras lo que acabas de decir, o será contigo que no podremos hacer más negocios». Él tragó en seco las palabras de mi madre. Su expresión cambió y pidió disculpas. En el viaje de regreso sabíamos que, por más que él fuera un buen pagador y un excelente profesional, algo se había roto en nuestra relación. No teníamos cómo explicarlo, pero era como un cristal que se había roto de repente. Sabíamos que era imprescindible que todos compartieran el éxito de la empresa, pero teníamos una conducta clara. Teníamos principios y doña Adelaida estaba convencida de que siempre podíamos elegir con base en principios, sin herir o faltarle el respeto a nadie. Mi madre me enseñó a usar la cabeza, pero este fue un ejemplo de cómo usar también el corazón. Ella tenía una especie de brújula que la guiaba a tomar decisiones certeras. No se trataba de dinero, nunca se trató de dinero. Queríamos una empresa honesta, respetuosa, que no negociara con personas. Para Hinode los valores eran más importantes que las metas. Sabíamos cuál era nuestra responsabilidad.
El efecto devastador de esta conversión solo llegó 6 meses después, cuando este distribuidor dejó la compañía. Milagrosamente María, que era quien no había podido pagar sus deudas, asumió la misión de cambiar su vida y lo hizo por completo. Cambió su dirección 180 grados y estuvo en la compañía 20 años. Esta experiencia nos dejó la prueba de que los valores que yo había aprendido en la infancia eran lo suficientemente sólidos como para mantenerse hasta mi edad adulta. Estar al lado de mi madre y observar la manera como conducía este tipo de conflictos dejaba claro el tipo de relación que queríamos tener con la gente y el tipo de gente que queríamos que representara Ginodé. En los años que siguieron, diversos cambios fueron provocados en la empresa. Contratamos la primera consultora en ventas directas, participamos en nuestra primera feria cosmética en el pabellón de Annevi, producida por Alcántara Machado, donde tuvimos nuestro primer stand. Fue allí que conocí a un tipo muy importante en mi historia, que se convertiría en uno de mis mentores, João Carlos Basílio da Silva, que era presidente de la Asociación Brasileña de Industria de Higiene Personal, Perfumería y Cosmética, ABIPEC. Yo tenía 26 años, ya estaba casado con Leila y por alguna razón tuvimos una conexión inmediata. Yo ya lideraba la compañía en aquella época y queríamos un lindo stand para la feria. Había asumido definitivamente el liderazgo corporativo de la empresa después de todos los movimientos que yo había provocado. Hoy, observando el pasado, sé que cuando caminamos seguros y sabemos hacia dónde vamos, todo conspirará a nuestro favor. Las personas correctas fueron surgiendo en mi vida y siendo parte de una historia que acababa de empezar. Fue una tarde cualquiera que me llegó una invitación que me sorprendió y me agarró desprevenido. João Carlos me invitaba a formar parte del directorio de ABIPEC. La primera vez que entré en esa sala con todos los demás directores me sentí como un miembro de un clan exclusivo y especial. Veía aquellas empresas increíbles que admiraba y me quedaba fascinado por ser una de ellas. Eran empresas exitosas nacionales y multinacionales. Yo no podía creer que estuviera respirando el mismo aire que los dueños de Boticario, Natura, empresas que admiraba. Sentado al lado del vicepresidente de Johnson & Johnson, con el director de Procter & Gamble, con el director de Level, con el director de Revlon o con el director de Bella y Bossano, mirando a aquellos hombres y aquellas mujeres increíbles como Doris Grotowski, dueña de Payot, o como João Carlos Basílio da Silva, que era el presidente de todo esto, sentía que estaba cumpliendo mi propósito y en el camino correcto para llevar a Ginodé a un nuevo nivel. Me espejeaba con los profesionales con los que convivía, aprendía muchísimo en las reuniones, aprendía sobre gestión y visión en cada una de ellas, participaba de debates para solucionar desafíos. Joven, yo los veía como grandes maestros que tenían mucho para enseñar y de alguna manera intentaba nutrirme de aquella convivencia cercana. Aprendí mucho sobre razonamiento lógico, sobre cómo posicionarse corporalmente, y así participé activamente en la solución de desafíos relacionados con la industria de higiene personal, perfumería y cosmética. Eran desafíos complejos como por ejemplo la reducción del impuesto sobre productos industrializados, que era muy alto. Teníamos un perfume con carga tributaria del 77% e hicimos un trabajo muy fuerte entre todos los directores para reducirla. Fue en ese empeño dedicado de cada uno de los miembros del consejo que redujimos este impuesto a aproximadamente un 20%. Me sentí orgulloso de estar formando parte de todo esto. Juntos pasamos por momentos de grandes transformaciones en el sector, como cuando se crearon agencias como la de vigilancia sanitaria. En esta época todos los productos de nuestra industria necesitaban registro. Entonces, antes de lanzar un producto teníamos que hacer todos los trámites para tal. Sin registro no podíamos comercializar el producto. El problema es que en algunos casos los trámites podían demorar un año. Así, la ABIPEC trabajó muy fuerte en la desburocratización del sector. Día tras día fuimos creando las reglas del juego y dividimos los productos en grados 1 y 2. De esta manera solo necesitábamos notificar a Anvisa. Yo miraba esta fase como transformación entre el Sandro niño y el Sandro adulto para un soñador, al lado de personas que caminaban con seguridad en la construcción de algo innovador y amplio. Aquel momento fue un divisor de aguas de mi carrera, ya que hasta entonces yo era parte de una empresa seria, pero venía de un modelo corporativo familiar que no tenía el mismo tipo de bases. Yo era hijo de una costurera y de un tornero mecánico que habían comenzado un negocio sin visión corporativa o visión de gestión teóricas, aunque intuitivamente tuvieron más visión que cualquier otro empresario del segmento. Todo lo que sabíamos había sido asimilado en la práctica
de forma empírica. Aprendimos todo en la práctica y yo quería transformar todo en algo mucho más grande. Estar al frente del legado de mis padres me traía una emoción diaria inexplicable y me hacía entender la importancia de aquel cargo de liderazgo. Durante todo este periodo de aprendizaje en la dirección de la BIPEC, muchas cosas sucedieron, como la primera participación de Ginodé en una feria Durante todo este periodo de aprendizaje en la dirección de la BIPEC, muchas cosas sucedieron, como la primera participación de Ginodé en una feria internacional, la feria Cosmoprof, la más grande del sector en Bolonia, Italia. Antes de partir a Italia viajamos a una feria comercial en Portugal. Éramos un grupo de brasileños que se reunió en casi un sótano de Lisboa en el edificio de Telecom Portugal, pero no tenía nada que ver con el asunto. El espacio donde teníamos a disposición para armar los stands era en el subsuelo de Telecom Portugal y tenía alrededor de 200 metros cuadrados. Allí nos reunimos 10 empresas brasileñas y nos pasamos horas mirándonos unas a otras preguntándonos si alguna alma viva entraría en aquel lugar. Pero al final entraron dos, Víctor y Lourdes López. Víctor caminó y se detuvo justamente en el stand de Ginodé. Conquistamos así nuestro primer cliente internacional. Con él armamos la Ginodé portuguesa que prosperó durante muchos años, los años que duró su casamiento con Lourdes. Durante ese periodo de crecimiento profesional y personal me empeñaba en mejorar la compañía y estudiar sobre marketing multinivel. Era una verdadera obsesión. Empecé a leer sobre Amway, que no había tenido tanto éxito en la primera oportunidad en Brasil, y así vislumbré el momento en que nos convertiríamos en una empresa de marketing multinivel. Leía sobre Herbalife y estudiaba cuidadosamente cómo preparar a Ginodé para transformarla en una empresa de marketing multinivel. Mis padres me alentaban, como siempre, a seguir mi intuición. De esta manera me sentía cómodo para desafiarme a mí mismo y a soñar alto. Fue así que contraté mi primera consultora de venta directa, una empresa formada por dos tipos admirables en el segmento, Marcelo Piñeiro y Marcelo Alves, que fueron muy importantes y me trajeron un concepto llamado marketing de canal, que pasaría a integrar nuestra estrategia. Su discurso era el siguiente: existe el marketing de producto, que es el marketing de ventas, y por otro lado, como se trabaja con personas, existe el marketing que se hace para el canal de personas. ¿Cómo promueves esta red de ventas? ¿Cuáles son las promociones? Una promoción para una red de reventa es una cosa, una promoción para el consumidor final es otra. En la primera reunión nos trajeron este concepto. Con Marcelo Piñeiro aprendí sobre segmentación e identifiqué qué sería importante para nuestro negocio. Era fundamental entender que necesitábamos tratar públicos diferentes de maneras diferentes. Este concepto quedó muy claro en mi cabeza. Una luz se encendió y fue exactamente así que empezamos a crear una estrategia para armar el calendario de ventas, una nueva herramienta que conocí durante este proceso y que todos los equipos empezaron a usar. De esta forma teníamos fechas definidas para enviar pedidos y recibir pedidos, hasta que en 2008 me desperté una mañana y dije: llegó la hora. Ya intenté todo lo que necesitaba intentar, ya conozco todo lo que no funciona, aprendí mucho de lo que no estaba bien, ya sé todo lo que no lo está, así que ya no tengo que pagar este precio. Creo que ahora es momento de empezar a decirle a la gente qué funciona, porque ya sé qué funciona. En esta época tenía algo muy claro en la cabeza: antes de liderar es necesario aprender a servir. Había aprendido eso en mi infancia con Jesús, que era un gran líder pero también el primer gran siervo. Estaba claro desde que conocí la historia de este líder que el principio de liderazgo yacía en servir. Sabía que jamás sería un buen líder si no aprendiera a servir y a seguir. Todo el mundo necesita seguir a un líder que admire y que sirva de ejemplo. Seguir a un líder es relajarse en su modo de pensar, de actuar y de hacer frente a los percances de la vida. Seguir a un líder es inspirarse en quien ha caminado un camino que tú quieres recorrer. Por eso es muy importante saber a quién seguir. Si todo el mundo tiende a seguir, tienes que saber a quién estás siguiendo. Tienes que conocer sus valores, qué piensa y principalmente entender que tal vez no tenga todas las respuestas que necesitas. Para seguir a alguien necesitamos saber a dónde esta persona quiere llegar. Un líder tiene que saber a dónde quiere ir y aprendí que no siempre la velocidad es sinónimo de eficiencia. Aunque me encanta la velocidad y creo que es importante hacer las cosas rápido, si vamos rápido por el camino equivocado, nos dirigiremos rápidamente hacia un lugar donde lo que queremos no va a funcionar. Demorarnos un buen tiempo para identificar que había llegado la hora de hacer lo que tenía que ser hecho. Por algunos días tuve la certeza absoluta de que todo iba a salir bien y tenía completa carta blanca de mis padres que se habían divorciado.
pero seguían más juntos que nunca en la sociedad, con plena seguridad de que el modelo establecido en aquel momento era un modelo que no funcionaría y no permitiría que la empresa realmente alcanzara el potencial que yo sabía que tenía, así que necesitábamos cambiar nuestra forma de hacer negocios. Confiaba en la idea de que seríamos grandes, leí y estudié con criterio cada paso que daría. Estaba más unido y fortalecido que nunca con mis hermanos que se estaban capacitando en sus áreas de actuación diferentes. Alessandro estudió marketing y luego fue a Australia a estudiar inglés. Cristiani viajó a Estados Unidos para estudiar inglés y luego entró a la facultad de Derecho. Y Leandro estudió farmacia con énfasis en cosmetología. Todos mis hermanos se habían graduado antes de entrar a la empresa, tanto en el área de operaciones como en la de ventas y marketing. Cuando estábamos todos alineados, resolví de una vez por todas. Llegó el momento. Contraté al mejor consultor de marketing multinivel de la época, una persona que confiaba en la idea, y preparé todo. Lo primero fue el sistema, porque el marketing multinivel exigía tecnología. Armamos una página web para mostrar el negocio, teníamos una oficina virtual para que la red desarrollara el negocio, y yo estudié y armé el plan de compensaciones completo. Cuanto más pensaba en esto, más prometedor me parecía. Como había mucha transparencia en mi red, invité a los principales líderes de Ginodé a una reunión. Era marzo de 2008. Facturábamos unos 700,000 reales al mes, que son unos $200,000. Invité a 50 líderes a una reunión de ventas en el Hotel Bourbon. Siempre he tenido la tendencia a creer mucho en lo que llamo The Big View. Me gusta esa idea, ya que tengo que pensar mejor, pensar grande. Si piensas grande o pequeño tendrás el mismo trabajo, entonces mejor pensar grande. Por eso las palabras para el equipo fueron: vamos a hacer que Ginodé sea la mayor empresa, seremos mayores que las ya grandes empresas brasileñas. Yo no quería ser más grande haciendo a los otros más pequeños, quería ser grande y quería hacer todo bien. Siempre usé una frase que para mí era como una lección de vida: nunca he gastado un segundo de mi vida o una neurona de mi cerebro deseando el mal a los demás. No era parte de mi naturaleza, porque yo tenía muy claro que mi éxito no dependía del fracaso de nadie. No necesitaba que alguien fracasara para tener éxito. Mi éxito dependería de mi trabajo y principalmente de lo que creo. Mi éxito dependería de mi dedicación, mi éxito dependería del tiempo que yo estaba dispuesto a trabajar, porque el éxito te toma tiempo. Hasta hoy afirmo lo siguiente: que Dios me dé 100 veces más que cualquier cosa que yo le desee a un competidor mío. No estoy hablando de cosas buenas, me refiero a cualquier cosa que Él me dé 100 veces más. Nunca he gastado un segundo de mi vida o una neurona de mi cerebro deseándole el mal a los demás. Cuando decía que sería más grande que las empresas brasileñas, estaba queriendo decir que yo quería ser grande, no porque quería que el otro fuera más pequeño, simplemente quería ser grande. Yo tenía una visión increíble del negocio. No sé si tú ya has tenido una idea que te parezca brillante o algo que hayas creído que realmente iba a transformar a alguien. Yo la tenía, así lo creía, y con ese entusiasmo decidí transmitir mi idea a la gente. Cuando reuní a todos los líderes de Ginodé y les expliqué que era un negocio revolucionario, estaba excesivamente entusiasta. Todos creyeron en lo que les proponía y todos vibraron como si fuéramos a llegar a la luna. La emoción se podía sentir en la piel y absolutamente todos creyeron que era el negocio del futuro. Hasta doña Dielsa, que había sido patrocinadora de mi madre al inicio, estaba en esta reunión. Ante mis padres y hermanos hice la promesa: va a funcionar. Mientras hablaba recordaba la convención de los 15 años de Ginodé, que fue muy marcante. Fue un evento en un hotel llamado Aguas de Sao Pedro. En ella sorteamos nuestro segundo coche, un coche 0 kilómetros que en aquella época tenía un valor considerablemente alto. En el evento lanzamos una línea infantil. Con la misma energía que entregué el coche le di la noticia: amigos, el 31 de mayo borramos una compañía y un modelo de ventas y amanecimos el día 1 de junio con una nueva compañía. La gente de Paraiba estaba acompañando la reunión por internet. Al oír la noticia abrieron una botella de champán. Era como si festejáramos el año nuevo. En aquel momento le agradecí a Dios: gracias Señor, todo va a salir bien. Estaban todos preparados. El sistema estaba preparado, la gente estaba a mi lado, teníamos un producto de altísima calidad, fábrica, modelo listo, plan de marketing, sitio web y un plan cuidadosamente estudiado. Creía que no había cómo fracasar.
Con una fe inquebrantable pisamos junio de 2008, el primer mes del nuevo negocio. Las expectativas estaban en las alturas y todos estábamos confiados de que estaríamos navegando en un océano azul. Yo había comprometido a todos con mi ideal, estaba ansioso por ver los resultados de lo que yo veía con un periodo de prosperidad sin fin hasta que llegaron los números de la primera facturación. Toda esta confianza y convicción se transformaron en una frustración intensa y evidente. Fue un balde de agua fría. Imaginaba que podríamos tener un resultado apenas satisfactorio o que al inicio nada cambiaría. Pero ni en mis peores predicciones estaba la idea de que la facturación tuviera esos números. El shock fue tan grande que sentí dolor en el pecho y en el corazón. Era una mezcla de incredulidad y miedo, una sensación extraña de que algo se me había escapado de control. Estaba en shock ya que no era fácil pasar por eso después de 20 años de historia. La caída en la facturación no había sido de 1, 2 o 5%, estábamos hablando de un 90%. No me imaginaba cómo podría haber ocurrido, pero pensaba que los meses siguientes serían diferentes. A pesar del escenario desastroso, todavía mantenía una posición optimista e intentaba evaluar lo que había ocasionado esta caída. Yo me acordaba de la cara de cada una de las personas que habían confiado en mí, de la expresión de alegría e intensa ansiedad que manifestaron al ver aquella idea que yo había propagado, y sabía cuál era la responsabilidad de conducirlos por este periodo si nada de lo que yo había previsto ocurriera como lo había previsto. Ni me lo imaginaba, pero eso solo era el comienzo de lo que vendría por delante. Del mes de junio de 2008 en adelante pasé por los 4 años más difíciles de mi vida. Este era el inicio de mi desierto.